Yo soy Josué Guillermo y hoy te voy a explicar los circuitos RL por fasores. Fasores más que nada es una representación de cualquier magnitud electrónica. Esto quiere decir que cualquier unidad, ya sea de voltaje, de corriente o resistencia, se puede manejar por un fasor. Esto quiere decir que se puede transformar en coordenadas rectangulares y polares. Es solamente una transformación de dominios a frecuencia, ya que puedes trabajarlo como si fueran coordenadas rectangulares o coordenadas polares, ya que cualquier unidad puede ser representada por su magnitud y fase. Para eso tenemos ahí un circuito RL donde tenemos una resistencia en serie a un inductor donde la resistencia es igual a 3 ohm y el inductor es igual a 0.5 henrys. Ahí estamos aplicando primero lo que es la representación de la fuente de su forma trigonométrica a su forma polar, donde tenemos que la magnitud es 3 y su ángulo de fase son 10, y vamos a obtener ahí lo que es un circuito equivalente en fasores. Para eso el ejercicio nos pide que calculemos de alguna forma el voltaje en cada uno de los elementos, la impedancia total y la corriente total. Ahí estoy de alguna forma representando cada elemento en su forma de fasor, donde la resistencia es igual a la resistencia y el inductor se maneja una impedancia inductiva o una reactancia inductiva que va a ser igual a J omega L, donde omega, si lo podemos ver en BST, ahí tenemos la magnitud, tenemos la frecuencia angular y tenemos la fase. De alguna forma tomamos esa frecuencia angular y multiplicamos por 0.5, es decir 4 por 0.5 y nos va a dar 2J. Ahí nos está planteando el problema que calculemos la impedancia total, la corriente total y el voltaje en cada uno de los elementos. Ahí para calcular lo que es la impedancia, pues es la suma de la resistencia. Como están en serie, te dice que la impedancia en serie pues es una suma y en paralelo pues son recíprocos, ¿no? Pero ahí estamos aplicando en serie, entonces va a ser igual a la resistencia más lo que es la reactancia. Ahí tenemos una reactancia inductiva, entonces va a ser 3 más 2J. Y de alguna forma eso lo tenemos en forma rectangular, lo ponemos en forma polar, donde en forma polar tenemos nuestra magnitud y nuestra fase. Y ahí vemos que aplicamos Pitágoras para encontrar la magnitud y el ángulo, pues arcotangente de la parte reactiva entre la resistencia, siempre y cuando considerando los signos. De ahí lo ponemos en la parte derecha y vamos a calcular, como ya tenemos la impedancia total, ahora vamos a calcular la corriente total. Lo podemos hacer de dos formas, una es por la fórmula directa y la otra es por la ley de voltajes de Kirchhoff. La forma directa te dice que el voltaje total entre la impedancia total, ahí tienen que estar ambas magnitudes en su forma polar, y dividimos 3 entre 3.60 y nos va a dar un aproximado de 0.832, y el ángulo es el ángulo de arriba, o sea los 10 menos los 33.69, y eso nos va a dar menos 23.69. Ahí tenemos entonces que la corriente total va a ser igual a 0.832 con un ángulo de fase de menos 23.69. Ahí vemos que en la división se restan los ángulos. Y después ahí yo pongo como observación que también puedes calcular lo que es la corriente a través de la ley de voltajes de Kirchhoff, como si analizaras una malla, donde te dice que la sumatoria en trayectoria cerrada de voltajes va a ser igual a 0, y encontramos que también la corriente se calcula de esa forma, pero hay que recordar que deben de estar en la misma magnitud, ya sea en su forma rectangular o en su forma polar. Para eso después calculamos el voltaje en cada uno de los elementos. Una vez que tenemos tanto la impedancia como la corriente, el voltaje en la resistencia es directo, que va a ser igual a la resistencia por la corriente total, que son 3 por 0.832 con el ángulo de fase de menos 23.69, que es la corriente, y eso nos va a dar un resultado de 2.49 con un ángulo de fase de menos 23.69. Ahí lo que hacemos es 3 por 0.832
y como ahí se están multiplicando, se dice que la resistencia tiene un ángulo de fase 0, entonces se suman lo que es, en la multiplicación se suman los ángulos. Y ahora para calcular lo que es el voltaje en el inductor, va a ser igual a la impedancia del inductor por la corriente total. Ahí ya tenemos que la impedancia del inductor es 2 con ángulo de 90 y eso lo multiplicamos por la corriente y nos va a dar 1.66 con ángulo de 66.36. Para comprobar el voltaje total sumamos el voltaje y la resistencia más el voltaje del inductor. Hasta aquí voy a dejar el video de hoy y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.